inician el trámite y cuáles son los límites que establece la ley para los empleados públicos. Hola Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo les va a todos? Bueno, sí, hoy nos despertamos con este anuncio, estamos con un anuncio atrás de otro. Esto es importante entender que hay una parte de los empleados públicos que están contratados y esos tienen otro régimen, otra situación. Esto está orientado a lo que es planta permanente. Recordemos que la intimación a jubilarse es a partir de los 70 años, pero para el sector privado. Para lo que es el sector público es a partir de los 65 años, tanto para mujeres como para hombres, porque la posibilidad de jubilarse antes, a partir de los 60, es eso, es una opción de las mujeres. Pero la intimación solo se puede cursar a partir de los 65 años y para las personas que tengan los 30 años de servicios completos. Los dos requisitos tienen que estar cumplidos para que la intimación sea fehaciente y para que sea válida. De lo contrario, si intimamos, como pasa también en el sector privado, a personas que no tienen los requisitos cumplidos e insistimos en esa situación, podrían hasta darse por despedidos y tener derecho a una indemnización. A ver, 65 años, dijo el gobierno. O sea que adelanta la intimación. No, para lo que es la función pública, para lo que es siempre es 65. Para el empleo privado es a partir de los 70, después de la reforma que se hizo en el 2016 en el gobierno de Mauricio Macri. Correcto. ¿Qué pasa en los casos en que se le propone al empleado que se quede más? ¿Esto es posible? Sí, bueno, esta es una cuestión que me parece importante. Vos sabés, ayer, María Laura, tuvimos un foro de la economía silver con empresas, organismos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos. Justamente se debatió esto. Digo, que el gobierno ponga en agenda esto de a partir de los 65 afuera, sin hacer un análisis, digamos, un poco más profundo de las habilidades de la persona, del puesto estratégico, del rol que tiene. También baja una línea hacia el resto de la población diciendo, bueno, por una cuestión etaria, a partir de acá quedás afuera. Creo que este mensaje también hay que contemplarlo y desde una gestión pública no puede dejar de prestarse atención. Claro, porque seguramente hay excepciones, ¿no? De personas que necesita, así como en una empresa sucede, que se necesita que sigan trabajando en empresas privadas o en empresas públicas. Claro, lo que pasa es que fíjate que el titular van a intimar masivamente a todas las personas, o sea, se identifica por edad y se intima. Después, los diferentes líderes de cada una de las áreas podrán pedir excepciones, pero en general el mensaje es el retiro en forma abrupta. Y esto tiene dos implicancias. Uno, para las personas que van a estar intimadas, y otro es el mensaje hacia las generaciones que siguen, no solo de los que trabajan en la función pública, sino en general. Es a la edad jubilatoria en forma abrupta, sin que se entienda que el retiro en realidad ya no es más un momento, es un itinerario, es un proceso. Y esto es fundamental que la gestión pública empiece a entender esto en un marco un poco, de una perspectiva un poquito más amplia. Sí, a ver, lo quiero sumar a Nehamki con esto porque esto me parece importante. Digamos, el mundo está alargando la genética, los estudios, la ciencia nos está estirando, digamos, la expectativa de vida. La gente trabaja hasta más tarde. Sin embargo, en el gobierno tienen una decisión que es achicar el Estado. Esto tiene que ver con esto, entiendo, Andrea, ¿no? Tiene que ver con una decisión del gobierno en relación a los empleados públicos. Pero ¿No, Facundo? Lo que pasa es que vos tenés dos maneras de reducir la planta de empleados públicos. Aquellos que, insisto, que son de planta permanente, que tienen un régimen laboral distinto, ¿no? Los contratos, cuando terminan, se han dado de baja y eso el gobierno ha ido informando distintas rescisiones contractuales en cantidades significativas. El problema es que los empleados públicos, que son de planta permanente, tienen garantizada la estabilidad por la propia Constitución, que habla de la estabilidad del empleo público. Entonces, es muy engorroso y muy conflictivo con los sindicatos cualquier otra forma de achicamiento de la planta de empleados públicos permanentes que no sea hecha a través del crecimiento de las franjas etarias de los distintos empleados públicos y que se tengan que ir de esa masa de empleados por la jubilación, porque cualquier otro método es costoso. Claro. ¿En qué sentido? Vos podés hacer, ¿cuál sería la opción? O establecer sistemas de retiro voluntarios, como se hicieron mucho durante el gobierno de Menem, que son muy costosos porque se van con indemnizaciones muy grandes y además eso genera
genera dos procesos. Se van los que están más calificados para conseguir trabajos en el sector privado y cuestan mucha plata, además, por lo tanto, es un sistema muy costoso. Y si no, la otra es poner personal de la planta permanente en disponibilidad porque no tienen funciones, esperar un tiempo que creo que la ley establece de un año, si no me equivoco. La nueva ley lo y una vez que se llega a ese año, el gobierno recién ahí podría pasar a esa gente, podría ponerla en... sacarle el empleo, pero sería también muy costoso la relación con los propios sindicatos que están adentro del gobierno. Por lo tanto, la manera más económica y además más lógica, porque vamos a decir, a los 65 años es la edad de jubilarte, y vos considerás que hay muchos empleados públicos, que eso ya es otra discusión, que es una discusión ya de miradas y de visiones. Puede venir ahí y decir, acá hay pocos, otro puede venir y decir, acá hay muchos, pero si vos considerás que hay muchos, una manera de achicar esos muchos es ir jubilando a la gente que cumple 65 Andrea, años. me parece que lo que está diciendo Facundo es así. Si el Estado tiene que achicarse para este gobierno, lo que hace es una medida que no le traiga dinero, o sea, que no le traiga indemnizaciones o retiros, y que sea pareja para todos. Bueno, dos comentarios. Dale. Primero, de que quizás esto cuesta mucho dinero, lo que cuesta mucho dinero también es la exclusión laboral de los más 50. Ayer veíamos informes donde se puede incrementar 2 puntos del PBI solamente incorporando personas más 50 generando riqueza y trabajando. Entonces, creo que esto es una cuestión central y fundamental. Y lo segundo es, nadie está diciendo que si hay personas que no tienen roles importantes o quizás que están hace mucho tiempo, sabemos que en la función pública esto pasa, y que están ahí, digamos, mientras pasen desapercibidas, nadie está diciendo que esas personas no pasen a, digamos, a intimación a jubilarse. Lo que digo es que esto de hacerlo masivamente con estos titulares hace que después pasa lo mismo en las empresas. Cuando llega el momento de recortar y de achicar, primero agarran el segmento más 50. Y esto en Argentina, que se ve, porque los picos de desempleo son a partir de los 45 o 50 años, genera un daño enorme, sobre todo viendo que después quedan boyando sin conseguir trabajo hasta el momento efectivamente de alcanzar la jubilación. Si bien en este caso se apunta directamente a los que tienen más de 65, estamos en nuevas vidas de 100 años. Entonces, el retiro es un itinerario, es un proceso. ¿Se preparó a estas personas para este momento 1 año, 2 años antes? A ver, creo que es una medida teniendo en cuenta la poca plata que tiene el Estado en este momento, la cantidad de cuestiones que tiene que administrar y bueno, está cumpliendo la ley. ¿Por qué vos crees que esto va a influir en otras generaciones? Por ejemplo, los que tienen, Andrea, 50 años, y está específicamente claro que es a partir de los 65. Por la forma de la comunicación. Es motosierra, empleados públicos, más 65. Entonces, si uno dice, se hizo un análisis sector por sector y hay determinadas personas en edad de jubilarse con los 30 años de aportes que no están cumpliendo un rol que hoy es necesario o del cual se puede prescindir o no es necesario que transicionen roles a otra función, pero esto es como más 65 afuera. Claro. Eso es lo que yo digo, la comunicación es lo duro. Pero, a ver, ¿por qué es lo duro si es la ley? Quiero tratar de entenderlo. No me parece que sea simpático en el sentido de la gente que quiera seguir trabajando. Pero ahí estamos en el marco de la ley. La ley dice más 65. La ley dice más 65 y fíjate que igual están estas excepciones. Cuando dicen, bueno, el líder de ese sector va a tener que elevar un pedido de una excepción. Entonces yo creo que los mensajes cuando se trata de políticas públicas son muy importantes, sobre todo en un momento donde lo que se está tratando es de entender que hay una nueva vida que va, digamos, esto va a venir de la mano con una reforma jubilatoria. Sí. Porque todos sabemos que antes de fin de año se va a correr la edad jubilatoria. Entonces, esto que ya es un rum y que ya está avanzando sobre pasos firmes, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los vamos a retirar o muchas veces se quedan sin trabajo, boyando? O en no este se caso, quedan sin trabajo, se jubilan. No, es el mensaje. No digo en este caso puntual que es más 65. Claro, pero ¿sí? Claro, entendí, pero vamos a analizar hoy este caso puntual, porque es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y me parece que mientras sea en el marco de la ley, no es que es un shock
no es que le estás hablando a alguien de 40 años, le estás hablando a alguien que trabajó 30 años, que aportó, que tiene 65 y que no requiere, como vos decís, una excepcionalidad en su trabajo. Entiendo que sí se puede pedir la excepcionalidad para que siga trabajando. Sí. Entiendo que está previsto en una ventana muy chiquita la posibilidad de pedir esa excepción. Sí. Pero el mensaje, más 65, afuera. No hay una identificación de roles, de puestos estratégicos, de cuál es la función que viene desempeñando, qué función tiene en ese equipo. Entonces, yo lo que digo es la comunicación. Después, sí, que a partir de los 65 años una persona puede ser intimada, sí, perfecto. Pero estamos en un contexto de transformación de narrativa. Y es muy importante que esté contemplado cuando se anuncian este tipo de medidas. Yo entiendo sinceramente que está en el marco de, a ver, Facundo, ¿vos qué opinás? Está en el marco del achicamiento del Estado, de un montón de personas, Facundo, que están trabajando y que podrían, realmente no son necesarias. Creo que es en ese marco, porque la conversación global es esto que dice Andrea, que se ha estirado la vida, pero bueno, primero hay que empezar por algo, ¿no? Digamos, no sé si esto en esta situación se va a tener en cuenta. A mí me parece, yo no sé si hay gente que realmente no está haciendo nada. Digamos, eso es una discusión, son puntos de vista, pero sí, o que sí es prescindible, si querés. No sé si es prescindible, simplemente digo, si un gobierno define que la planta, hay que ser respetuoso, yo soy respetuoso de todos los gobiernos, entonces digo, si un gobierno define que la planta del Estado está excedida y hay más gente de la que debería haber, me parece que es legítimo un mecanismo de tomar como criterio que a partir de la edad jubilatoria digamos, va a notificar a quienes vayan cumpliendo esa edad jubilatoria para que vayan dejando esa vacante vacía, siempre y cuando no se busque reemplazar a esos que se van, porque si se busca reemplazar a esos que se van con gente nueva, ahí no estaríamos achicando la planta. Entonces, si esa no es bueno, si ese es el procedimiento, me parece la manera quizás menos dolorosa sí, y menos injusta como criterio. Ahora, como soy un buscador siempre de puntos intermedios, creo que, a ver, lo que Andrea dice es un enfoque diferente, distinto, sobre otra problemática. Pero que hay que tenerlo sobre toda la sociedad, sobre otra problemática, porque también estamos en otro escenario. No, pues yo creo que lo que Andrea también plantea es, bueno, ¿cómo sería ese mercado laboral en donde las empresas empiezan a despedir gente de más de 40 o 50 años? Estamos hablando de un mercado laboral donde hay una parte de la sociedad que sobra, donde se pega un salto en la productividad muy alto y entonces hay una parte de la sociedad que y sea un salto tecnológico o que puede pasar también, digamos, la productividad de la Argentina requiera menos personas para trabajar que la que los argentinos hay acá. Entonces, Andrea, tenés unos minutos más complejo. Tenés unos minutitos más para esperarme, que estoy en el servicio meteorológico y se alarga la tormenta y me interesa muchísimo hablar esto con vos, sobre todo porque en algunos países, recuerdo que estuve en China, se jubilan mucho más temprano que nosotros, porque el gobierno tiene que tomar alguna medida para darle trabajo a todos. Hay que discutir toda esta cuestión, pero me acordé, Andrea, que Guillermo Franco claramente tiene más de 65 y es una persona importantísima en estos momentos para el gobierno y para el país. Por lo tanto, para dar un ejemplo cualquiera, evidentemente esta discusión tiene que existir en otro momento y es una discusión que se está dando en el mundo. Eso es cierto. ¿Qué pasa después? Todos los que podríamos estar jubilados y estamos en actividad nos necesitan, empresas públicas, empresas privadas. Esto se está dando en el mundo, ¿verdad? Sí, por eso te digo que estas cosas que pasan, obvio que si vos decís intimación a jubilarse, empleado público, en general la gente dice, y sí, porque tienen mala fama, entonces y sí, que se vayan. Digo, aprovechemos este momento para también dar esta discusión. No, ahora, a mí me parece que ahora no, porque en este momento hay una decisión del gobierno de achicar el Estado y en este caso no está dentro de la ley, está tomando una decisión el gobierno que te guste o no te guste. Es una decisión que toma, que lastima menos que echar gente. Estás hablando de algo pero a mí, te digo, no me gusta ni me deja de gustar. Digo, esta es una realidad, esta es una decisión que se tomó. Yo sobre esto digo, prestemos atención a esta situación. Por ejemplo, la importancia que le estamos también pidiendo a las empresas, vamos a jubilar a una persona en 1 o 2 años, hay que prepararla para ese momento. Es muy importante esa transición, es muy importante. Entonces, Diego, y entonces estos momentos son para dar ese debate. Entonces, si lo que nosotros vamos a poner, saquemos que son empleados públicos, les pido por 2 segundos,
pensemos en general este concepto. Si decimos, bueno, más 65 hay que recortar afuera. Si ese es el mensaje, no pueden no traspolarse a otros segmentos. Después, si decimos el Estado está agrandado porque todos los partidos políticos han metido gente por las ventanas, el Congreso tiene más empleados. Yo he entrado a despachos de diputados que tienen 3 escritorios, pero hay 70 personas anotadas ahí. Todos entendemos que eso es una realidad. Digo, prestemos atención. Bueno, prestaremos, ¿no? Prestaremos. En este contexto creo que es lo menos doloroso y creo que esta conversación va a seguir estando. La conversación de los que de verdad tienen que seguir o quieren seguir trabajando después de la jubilación. No es como nuestros abuelos, no es como nuestros abuelos la cosa ahora. El dato que tienen desde el gobierno es que de las 10.000 personas que estiman que están para jubilarse, 6.800 son de planta permanente. Y eso tiene que ver con lo que decía Facundo antes. El tema planta permanente en el Estado es donde más cuesta a cualquier gobierno que quiera achicar la planta del Estado hacer algún ajuste. De hecho, termina siendo lo más injusto muchas veces. Vas por el lado de la edad y quizás se termina yendo gente buena para el Estado, buenos funcionarios públicos. Sí, no tiene que ver con la edad, la eficiencia, no, claro. Vas por los contratados, que es por el otro lado donde fueron, por los temporarios, y quizás también hay gente ahí que quizás rinde mucho mejor que los permanentes, pero como los permanentes no se lo puede tocar, y ese es el debate que Argentina no da, tiene una estabilidad que es inamovible, termina yendo por los flancos donde sí puede ir. Sí, tienen todos razón, y todos tenemos un poquito de razón en esto, y creo que es importante en algún momento hablarlo. Ojalá, en cualquier caso, privados o públicos, nadie, digamos, descarte la posibilidad de que siga trabajando un empleado que vale la pena, un empleado eficiente y sobre todo que quiere seguir trabajando, ¿no? Porque estamos todos, las generaciones más grandes, estamos aptos para seguir trabajando. Quiero antes de despedirme, sé que tenés 1000 cosas que hacer y mañana te vamos a tener acá y te vamos a sacar el jugo. Pero antes de eso, ¿qué pasa con los medicamentos? Estamos con un informe, tengo un informe que me acercaron en producción del Centro de Economía Política Argentina y que dicen que los medicamentos que toman habitualmente las personas mayores, no estoy hablando de los del PAM y los que están gratis, acumulan un aumento del 202% desde el año pasado, o sea, muchísimo más que la inflación, ¿no? Estamos hablando de una inflación que se estima interanual en 180 y pico. A ver, ¿por qué aumentan los medicamentos más que todo, más que el resto de los artículos? Contanos. Bueno, yo te diría que no conozco la industria farmacéutica qué tipo de controles reales sobre precios tienen. Lo que sí te digo es que hablamos con los laboratorios a raíz de toda esta situación de los jubilados que está pasando, que han perdido mucha capacidad de compra y tienen una baja de casi el 30% en el consumo de medicamentos que son de tratamientos prolongados. O sea, que es personas que no pueden pagar los medicamentos y los dejan de tomar. Claro. Y yo creo que esto es una cuestión para prestar muchísima atención. Yo no soy especialista en temas de medicamentos y de medicina, pero sí en temas de personas mayores, y ahí te digo que estoy mirando esto con mucha preocupación. Esperá, yo te pasé el promedio, pero los 10 medicamentos, si tomás un promedio de los 10 que más aumentaron, porque no aumentaron todos igual, ¿no? 282%, o sea, mucho más que la inflación interanual. Este es un tema que va a haber que tratar porque de verdad, para la gente mayor y para la gente grande es muy complicado pagar los medicamentos ahora los que hay que pagar. Es un aumento absolutamente desmedido y cuando lo comparás con distintos países, los medicamentos son más baratos. Países, todos, Estados Unidos, España, incluso países de la región, acá son más caros, Andrea. No, y también te quería decir un ejemplo concreto que la otra vez pude ver la documentación. Una mujer que tiene EPOC y celiaquía, toma bastantes medicamentos. Decías el PAMI no, pero lo que pasó con el PAMI es que al recortar la cobertura del 100% de algunos medicamentos, le llegó, o sea, tuvo que pagar 200.000 pesos más este mes de lo cero que había pagado el mes pasado. Claro. Con una jubilación de 340.000 pesos. Sí. Estos son temas para atender, porque son personas que dejan de consumir medicación y que esto igual va a terminar en la salud pública en un mayor gasto, si lo queremos medir solamente no términos humanos y solo términos económicos. Bueno, te espero con los brazos abiertos. Gracias, Andrea, por todo. Hasta mañana. Muchas gracias.